Muchísimas gracias. Lo primero por invitarme a venir nuevamente. Siempre es un placer venir al Colegio de Ingenieros Industriales y por eso no solo es yo creo que la tercera o cuarta vez que vengo, sino que desde luego estaré encantada de venir todas las veces que sean necesarias y celebro que el Colegio esté prestando tanta atención a este tema, como has indicado, Juan. La verdad es que para nosotros es importante asociar la lucha contra el cambio climático con un tema de futuro, con un tema donde efectivamente hay oportunidades para los ingenieros y donde se puede trabajar con una visión que trascienda muchas veces estos mensajes un poco entre catastrofistas o casi simplistas que se hacen sobre el cambio climático y sus efectos, ¿no? Me gustaría comentar los resultados más importantes de la reunión de Cancún, pero lo primero quería señalar que siempre parece que se habla de Cancún en contraste con Copenhague. Has mencionado precisamente después del fracaso de Copenhague. Yo creo que una de las cosas más significativas que podríamos decir es que sin Copenhague no habría Cancún. Y yo creo que se hicieron allí unos avances que no sé si, creo que tuve la ocasión también de comentar en esta sala, que es cierto que tenían el problema de que se habían hecho en el marco de un acuerdo político, que no se habían recogido como nosotros queríamos en un tratado internacional que sigue siendo nuestra aspiración dentro de la Unión Europea y que nos parece que es el objetivo final al que tenemos que avanzar. Por tanto, Copenhague de alguna forma puso sobre la mesa cuáles eran las complejidades que has expresado muy bien en la negociación internacional en materia de cambio climático. Y con eso tuvimos los mimbres para en Cancún tener unos resultados que yo creo que son unos cimientos bastante sólidos sobre los que ya estamos trabajando y que suponen una agenda bastante intensa de actividades durante este año. Al final, la lucha contra el cambio climático o la negociación internacional podríamos decir que es un laboratorio de dónde se encuentra el orden económico internacional. Has señalado que hay temas relacionados con desarrollo, con justicia, con, por supuesto, temas económicos y allí en este debate es donde efectivamente se ve dónde está cada uno y cuáles son realmente los temas donde se está jugando el futuro de la humanidad y el futuro de las relaciones económicas internacionales en un asunto tan importante como es el futuro del planeta, ¿no? En un tema que muchas veces se ve como un tema puramente ambiental, pero que desde luego trasciende lo que podríamos denominar como ambiental solamente. En Cancún, para nosotros, el resultado ha sido positivo. Hacemos una valoración positiva de lo que haya sucedido. Es cierto que hay temas que todavía no se han cerrado suficientemente, pero nuestra valoración es positiva, principalmente porque íbamos allí con unas expectativas, yo creo que prudentes, y quizá también eso fue una lección aprendida de Copenhague. Y esas expectativas pues, se han satisfecho. Queríamos que el resultado fuera equilibrado y que además fuera un resultado en el marco de Naciones Unidas. Si hay algo importante que nos gusta destacar es que el marco de Naciones Unidas al final es el que otorga legitimidad a las negociaciones de la lucha contra el cambio climático. Porque bueno, pues hay aquí muchas cuestiones, muchas opiniones, muchas posibilidades de acuerdos bilaterales, pero al final estamos hablando de un marco legítimo donde todo lo que allí se firme, todo lo que allí resulte, pues realmente luego forma parte de las normativas nacionales de cada país y por tanto es importante que resaltemos el papel del multilateralismo en este tema. Por eso, en Cancún el resultado lo vimos como positivo, primero porque efectivamente los gobiernos fuimos allí con ambición de resolver. Yo creo que había una sensación casi de última oportunidad, de decir, bueno, pues si ahora no somos capaces de ponernos de acuerdo y empezar a trabajar bien, esto pues quizá va a quedar fuera de este ámbito y podemos retroceder respecto a lo que se había alcanzado trabajando desde los años 90, cuando este tema se puso en las agendas internacionales. En segundo lugar, como decía, el papel del multilateralismo ha quedado claro en la resolución de los problemas globales. Al final, esto no se puede resolver con meros acuerdos de partes. Esto se trata de que todos y cada uno encuentren allí reflejados sus intereses, no solo en materia de mitigación, sino también en materia de adaptación. No olvidemos que hay muchos países que ya están sufriendo los impactos del cambio climático, países que en su conjunto no son los que han generado el problema, y realmente hay que abordar la solución de una manera integral, una solución que no solo resuelva el problema en sí mismo de las emisiones, sino que también aborde los impactos de una manera equitativa. Por tanto, en el marco multilateral hemos conseguido una referencia que puede ser muy simple, pero al mismo tiempo es determinante, que es
trazar un objetivo claro y numérico, que es el objetivo de los 2 grados centígrados. Esto es consistente con la ciencia. Nosotros también creemos que cuando se habla de la lucha contra el cambio climático, pues hay cierto margen para la arbitrariedad, pero en ningún caso nos salimos de lo que la ciencia marca. Confiamos en los científicos, sabemos que el mundo científico pues está sometido también a controversia en algunos casos, pero hay una convergencia clarísima en los análisis de los científicos que nos señala que si la temperatura en el año 2050 supera los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, estaremos en una situación de daños irreversibles. Este es el límite que se marca, puede ser un poco mayor, un poco menor, pero es el límite que nosotros hemos creído que es la línea roja que tenemos que respetar. La Unión Europea promovió este debate, el debate de los 2 grados centígrados, y es algo que ha quedado recogido en el acuerdo internacional. Es significativo porque al final estos 2 grados centígrados está asociado a unos rangos de reducción de emisiones, no es un número baladí, es un número que va asociado a unas reducciones cuantificadas que están en el orden de la reducción del 50% de las emisiones en el año 2050 respecto al año 90. Por lo tanto, ya tenemos un marco numérico y lo que ahora tenemos que conseguir es que efectivamente todos los compromisos que están sobre la mesa sean consistentes con este número de los 2 grados. Esta será una de las partes negativas de Cancún. No hemos conseguido por ahora que los compromisos que están sobre la mesa nos permitan alcanzar los 2 grados, pero tenemos esto como nivel de referencia. Por lo tanto, hay unos compromisos que se han puesto en el marco también de Naciones Unidas y hay sobre todo un sistema de seguimiento de estos compromisos. Esto es importante porque es verdad que acciones para reducir las emisiones, acciones para una mayor eficiencia energética, para la implantación de nuevas tecnologías, hay en todos los países, por supuesto en los países de la OCDE, también en las grandes economías emergentes. Pero lo que es importante es que estas acciones se pongan en un marco común, que se utilicen unas reglas del juego que todos entendamos y que todos compartamos. Y que, en definitiva, si nos vamos a comprometer a un régimen internacional, tenemos que saber que una tonelada de reducción de emisiones en la Unión Europea es lo mismo que una tonelada de reducción de emisiones en China, India o Brasil. Y esto lo que exige es un sistema de seguimiento y unas reglas de contabilidad claras. Se ha avanzado en el sistema de seguimiento, todavía hay que avanzar en las reglas de contabilidad, pero por lo menos ya tenemos un sistema donde todos somos conscientes de que no podemos sin más asumir un compromiso, sino que ese compromiso debe estar sometido a examen por todas las partes. Y uno de los temas también más relevantes que nos hacen hacer una valoración positiva de los resultados de Cancún, junto a este paquete de iniciativas relacionadas con la reducción de emisiones, es, por supuesto, el paquete financiero. Mitigación y financiación son los 2 grandes ejes que al final condicionan el éxito o el fracaso de todas las actuaciones que vayamos a emprender. Y en financiación se ha tomado nota de los compromisos que se asumieron en Copenhague en este marco multilateral. En primer lugar, se ha dicho que es cierto que vamos a seguir movilizando recursos de financiación inmediata. Se había asumido la cifra de 30.000 millones de dólares en el periodo 2010-2012. La Unión Europea y los otros países desarrollados ya estamos movilizando. Por parte de España también, por supuesto, el compromiso que se asumió pues, ha sido desembolsado el año pasado y este año pues, estamos también identificando nuevas actuaciones. Estamos hablando de financiación adicional a lo que ya se venía haciendo. Y luego, sobre todo y más importante, se ha asumido un compromiso de financiación a largo plazo muy significativo que supone alcanzar una movilización de 100.000 millones de dólares en el año 2020. Es decir, que de aquí a 10 años tenemos que alcanzar esa cifra progresivamente. Y bueno, pues el reto es ver cómo vamos a conseguir movilizar financiación para atender todas estas necesidades hasta alcanzar estos niveles. Y un tercer elemento importante de Cancún, y donde además España ha tenido una participación muy significativa en las negociaciones, porque asumimos de hecho el papel de facilitadores en este tema, es lo relacionado con la adaptación. A veces se dice que adaptación es como bueno, pues la parte menor del acuerdo internacional y, sin embargo, para nosotros es un eje fundamental, como decía, precisamente en el marco de Naciones Unidas, precisamente porque atiende aquellas necesidades que desde un punto de vista bilateral pues probablemente no serían suficientemente atendidas. En el marco de Cancún se ha hecho, bueno, pues se ha alcanzado un resultado, yo creo que muy importante desde el punto de vista de los países en desarrollo, con la creación de un comité de adaptación que permitirá pues,
identificar acciones donde la acción internacional tenga un valor añadido respecto a la acción nacional. Yo creo que en materia de adaptación siempre insistimos que la adaptación es una política que debe hacerse a nivel nacional, cerca de donde está el impacto, pero creemos que también hay posibilidades importantes de acción internacional en temas como los sistemas de observación meteorológica, en compartir tecnologías. Hay sin duda también un campo importante y que además yo creo que puede ser muy relevante precisamente en el ámbito de la ingeniería. Por tanto, nuestra valoración, como digo, de conjunto es positiva, lo cual no significa que no veamos que también hay que avanzar en algunas cuestiones. Respecto a este conjunto equilibrado de decisiones, hay que destacar también la importancia del proceso. Quizá no me quiero extender, pero creo que vale la pena señalar que la presidencia mexicana, que es la presidencia de esta conferencia de las partes que tuvo lugar en Cancún, lo ha hecho bien, ha facilitado un proceso de diálogo muy integrador. Nadie se ha sentido excluido, ha forzado numerosos encuentros informales y yo creo que eso, junto con efectivamente el deseo de los países de alcanzar un acuerdo, ha confluido positivamente en un resultado que todos pues, podemos valorar positivamente. Ha habido un esfuerzo de negociación constructivo. Probablemente han confluido una serie de elementos que ya estaban latentes en el ánimo de todos los países que acudían a la negociación, pero que la presidencia mexicana ha sabido gestionar de manera muy inteligente, lo cual también ha hecho que el resultado de Cancún pues, sea un resultado en el idioma español, que bueno, pues eso también yo creo que es importante para los que nos movemos en este tema en el ámbito internacional. Al final, el resultado ha sido respaldado por todos los países. Yo creo que esto también es uno de los datos más significativos de Cancún. Ha sido respaldado por todos los países menos por Bolivia. Y aquí Cancún quizá ha marcado un hito, no solo en el proceso de negociación internacional, sino en el ámbito de Naciones Unidas, en derecho internacional, porque se ha hecho una nueva interpretación del consenso, o por lo menos se ha llevado a la práctica una nueva interpretación del consenso. Es curioso, en la última noche se iban presentando sucesivamente las decisiones que la presidencia mexicana, además, como digo, había impulsado de manera informal, había puesto sobre la mesa, todos los países habíamos tenido acceso a esa información, incluyendo Bolivia, y Bolivia en todo caso quiso mantenerse al margen, no quiso entrar en estos procesos y en el último momento, en la última noche, cuando se presentaron los elementos para decisión, bloqueó sistemáticamente todos los acuerdos que se iban proponiendo. Había que estar allí para ver efectivamente que una interpretación del consenso no podía pasar por un derecho de veto por parte de un país, y ahí es cierto que la presidencia mexicana pues, hizo un acto de audacia que se valoró muy positivamente. Probablemente Bolivia bueno, pues se planteará recurrir a los tribunales internacionales para cuestionar esta decisión o no, habrá que ver esto cómo se resuelve, pero creo que marca un antes y un después de lo que supone un proceso de negociación internacional tan complejo como este, donde efectivamente, como decías antes, hay elementos de todo tipo relacionados y que no se puede llevar al extremo nunca una posición de un único país hasta el punto de bloquear la voluntad de acuerdo de todos los demás. Por tanto, esta nueva interpretación del consenso, podríamos decir, se aplica a Bolivia, pero se aplica a todos. O sea, incluso podría suceder que en el futuro otro país más grande, más importante, más visible, también tuviera la tentación de vetar un acuerdo. Yo creo que esto marca un antecedente interesante y que habrá que ver cómo se gestiona en la realidad, pero sin duda pues, me parece que será objeto de análisis durante mucho tiempo, ¿no? Y que tendremos que ver ahora cómo se plasma en la continuación de las negociaciones. Estas decisiones, por tanto, abarcan elementos en todos los pilares fundamentales: mitigación, financiación, adaptación, y me gustaría brevemente reseñar cuáles son los temas más importantes en cada uno de estos ámbitos y quizá hacer un guiño a lo que esto puede significar para un colectivo como este, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué señales, qué se está haciendo de cara al futuro? Yo creo que al final este proceso de negociación internacional lo más importante que tiene es no solo que estamos buscando un tratado vinculante, sino que estamos tratando de diseñar un modelo de crecimiento, un modelo de relaciones internacionales que tiene que ser claro
y que tiene que ser predecible y estable. Y eso, sobre todo, porque hay que dar unas señales pues, no solo a los ciudadanos, sino también a los inversores, a los que son responsables de acometer proyectos, de tomar decisiones de transformación económica, etcétera. Y eso yo creo que es algo que sí que se ha conseguido en Cancún, pero que, lógicamente, tendrá que reforzarse todavía. En mitigación hay dos premisas clave. En primer lugar, que todos contribuimos al esfuerzo de reducción. Esto también es algo novedoso. El régimen imperante hasta el momento consistía en que unos asumían compromisos de reducción y otros pues simplemente recibían financiación, se sometían a una convención donde efectivamente había una voluntad de tomar actuaciones, pero explícitamente no asumían compromisos de reducción. Ahora todos asumimos estos compromisos, lógicamente cada uno en función de sus capacidades, sus necesidades y bueno, pues en función de lo que ha contribuido a generar el problema. Cuando decimos todos, lo más importante es que están ahí los grandes emergentes. Está China, que como sabemos ahora ya es el primer emisor, y desde luego lo va a ser en el futuro, y países como India, que además ha tenido una participación muy constructiva en la negociación, Brasil. Estos países reconocen que ellos también tienen que tomar compromisos de reducción y, bueno, pues lógicamente en algunos casos los vinculan a la financiación que se reciba, pero es un paso importante, porque no se trata de una mera declaración de intenciones, sino un compromiso de asumir actuaciones. Y, como señalaba antes, todos nos sometemos a un sistema de transparencia internacional. Poner nuestros números sobre la mesa, ser capaces de decir, esta es mi estructura productiva, esto es lo que yo pienso hacer, esto es lo que va a pasar. Este era un tema especialmente sensible y especialmente delicado en la negociación. Precisamente era uno de los aspectos donde nos habíamos bloqueado en Copenhague, porque Estados Unidos reclamaba un sistema transparente y China pues no estaba tan de acuerdo en poner sobre la mesa su información. Lógicamente esto ahora lo tendremos que ver en el detalle. Este año tenemos que trabajar específicamente sobre las directrices, los detalles de cómo se va a poner esto sobre la mesa, pero las bases fundamentales es lo que hemos acordado en Cancún. Por tanto, para nosotros esto ha sido una señal clara que se está dando por parte de los gobiernos a todos los agentes. Esto es un proceso que avanza, esto es un proceso irreversible. Quizá no va tan deprisa como queríamos, quizá hay incertidumbre respecto a los niveles de reducción que somos capaces de alcanzar, pero es hacia allí donde vamos a avanzar, es aquí donde está el futuro, es este tipo de tecnología la que hay que implantar, esto es lo que hay que hacer. Y nos parece que ahí pues hemos cumplido nuestro cometido y lo que no tenemos es ahora que retroceder, ¿no? Es cierto que hay tentaciones por parte de muchos ahora, decir, bueno, y a ver si ahora hemos ido demasiado deprisa y sobre todo pues los países que tienen, digamos, que se juegan más, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento importante de concretar todo lo que allí se recogió. Como decía, hay unos objetivos numéricos, que es el objetivo de los 2 grados centígrados, un objetivo que además es revisable hasta 1 grado centígrado. Lógicamente, los países más vulnerables, las pequeñas islas, consideran que los 2 grados centígrados no son suficientes. Para ellos, bueno, pues su supervivencia depende de esto. Por tanto, hay una posible revisión de esta cifra, de 1,5 grados, de 2 grados a 1,5 grados. Esto exigiría unos niveles de reducción que quizá todavía no somos capaces de asumir con las tecnologías existentes. Pero, como decía antes, hay unos rangos asociados a estos 2 grados centígrados que en el caso de los países desarrollados se concreta en una reducción entre el 25 y el 40% de nuestras emisiones en el año 2020. Esto no se ha recogido formalmente en los acuerdos, pero está ahí y, como saben, pues forma parte de los compromisos unilaterales que tiene asumidos hoy por hoy la Unión Europea. Por tanto, ahora tendremos que seguir trabajando en este proceso para clarificar, primero, qué está detrás de los números que ha puesto cada país sobre la mesa. Nos encontramos con una panoplia amplia y diversa de compromisos, unos en términos de intensidad energética, otros con un periodo de un año de referencia que es el 90, otros el año de referencia es el 2005, en algún caso se está incluyendo en este objetivo de reducción las absorciones por sumideros naturales, en otros se está considerando los mercados de carbono. Lo que tenemos que hacer es clarificar. Esto hasta ahora no habíamos podido hacerlo, ni siquiera nos habíamos podido sentar a ver, bueno, en su número, ¿qué hay detrás? Eso tan sencillo pues no se había podido hacer. Y esto es lo que vamos a hacer en la sesión de negociación que va a tener lugar en Bangkok en abril. Hay ya unos talleres previstos donde vamos a identificar exactamente qué hay detrás de los números y eso nos va a permitir identificar cuál es la brecha que nos separa de los 2 grados centígrados.
Hoy por hoy parece que esta brecha todavía es significativa, podrían faltarnos casi el 40% de lo que necesitamos para los 2 grados centígrados, pero el problema es que tampoco lo podemos decir a ciencia cierta. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora, avalados por el Acuerdo de Cancún. Con este sistema transparente tendremos que buscar las fórmulas para cubrir la brecha. Y lo que sí está claro es que el proceso de negociación sigue. Hay un mandato para seguir negociando. Se preserva, por tanto, el papel de Naciones Unidas, de la Convención Marco de Naciones Unidas, y se legitima entre todos lo que allí se ha venido haciendo, ¿no? Es un proceso lento. Como decía muy recientemente la secretaria ejecutiva de la Convención, que estuvo en Madrid la semana pasada, esto es como la construcción de una catedral, ¿no? Que no se construye de un día para otro, dicen, salvo en Barcelona, que efectivamente parece que estamos, bueno, pues que se ha hecho unos avances muy significativos, pero es un proceso que se construye muy despacio y yo creo que lo importante es esto, contar con unos cimientos sólidos. En financiación, el segundo de los bloques importantes de acuerdos de Cancún y que desde luego también es muy significativo por lo que supone de movilizar recursos y de dar oportunidades de actividad económica también, como no, es bueno, pues un compromiso a corto plazo que, como decía antes, ya se está movilizando y un compromiso de largo plazo. Aquí uno de los resultados más importantes de Cancún es que se reconoce el papel del sector privado. Esto parece que pueda ser una obviedad, pero es muy significativo porque es uno de los temas más delicados en el proceso de negociación. Los países en desarrollo consideran que la financiación tiene que ser pública y pública además procedente de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Ahí esta cuestión latente de la responsabilidad histórica, de la justicia. Bueno, sin duda estos temas hay que abordarlos, pero lo que no se puede pensar es que los presupuestos públicos de los países desarrollados puedan asumir el coste de una transformación de esta envergadura, sobre todo porque al final de lo que estamos hablando no es de un proceso de ayuda o de compensación, estamos hablando de un proceso de transformación necesario y que tiene que involucrar a todos y que tiene que ser interesante también para el sector privado. Esto tiene que ser sostenible también desde ese punto de vista. Por tanto, el hecho de que en Cancún se reconociera que estos 100.000 millones de dólares que hay que movilizar tienen que también contar con el sector privado, pues ha sido un resultado importante. Ahora tenemos que ver qué margen se le da, qué instrumentos se ponen sobre la mesa, pero sí es cierto que se ha creado un nuevo fondo, el nuevo Fondo Verde, que tendrá que empezar a funcionar a partir de diciembre de este año. Este año se ha constituido un comité transitorio que tiene que crearlo, bueno, pues ahí hay que ver cómo se trabaja. Lo que resulta significativo es que este comité que va a crear el Fondo Verde o que va a establecer las premisas de este fondo es un comité donde hay mayor representación de los países en desarrollo que de los países desarrollados. O sea, de hecho, hay un grupo de trabajo de un comité de 40 personas, son 25 representan los países en desarrollo y 15 somos países desarrollados, lo cual también da una idea de, bueno, pues de lo importante que es este tema, obviamente, pero también de hasta qué punto el proceso de negociación ha cobrado pues un nuevo giro y la arquitectura financiera internacional en su proceso de revisión también va a empezar a considerar este tipo de cuestiones. Hay que abordar los problemas globales con una nueva visión y esta visión pues seguramente pasa por una mayor presencia de países que hasta ahora quizá no tenían una voz tan importante. Es cierto que el Consejo que luego va a gestionar el fondo, no el que lo diseña, sino el que luego lo gestionará, ya se ha decidido que ahí sí que haya una representación paritaria. Pero yo creo que hay un equilibrio de fuerzas muy interesante y que puede dar resultados pues inesperados. Luego, pues otro tipo de cuestiones que se han puesto sobre la mesa es la necesidad de coordinar los flujos financieros que se están movilizando para la lucha contra el cambio climático. Uno de los problemas que nos encontramos, y yo eso pues lo he visto de muy primera mano, es la dificultad a veces de identificar qué es dinero para la lucha contra el cambio climático. Al final estamos hablando de transferencia de tecnología, pero puede ser desde un proyecto puro de adaptación, de efectivamente evitar bueno, problemas de una determinada zona de infraestructuras, hasta cuestiones mucho más de carácter mucho más elaborado, como son proyectos de transferencia tecnológica en temas de energías renovables o de eficiencia energética.
Y esto se integra dentro de cooperación económica en general y también dentro de los flujos de ayuda al desarrollo. Entonces, cuando nos dicen que tracemos la línea fina entre lo que es flujo de ayuda oficial al desarrollo y flujo de lucha contra el cambio climático, pues la verdad es que resulta difícil. Yo creo que se está movilizando dinero y a veces se moviliza bien y a veces desde el punto de la lucha contra el cambio climático creemos que se moviliza mal. A lo mejor se están financiando cosas que simplemente dentro de 20 años pues van a quedar superadas por los impactos del cambio climático. Pues lo bueno sería acometer una financiación prudente y que ya tuviera en cuenta estos escenarios climáticos. ¿Y eso cómo se integra en este debate tradicional de ayuda oficial al desarrollo? Pues hay que ir hacia una nueva visión, ¿no?, de la financiación internacional. Dentro del paquete, como decía, la adaptación ha sido también un tema fundamental. Surgen nuevos ámbitos de actividad, visto desde la perspectiva de, de nuevas actividades. Yo creo que también vale la pena destacarlo. Todos los sistemas de satélites, observación, planificación, integración de escenarios climáticos, cuestiones de infraestructuras fundamentalmente, son asuntos que van a tener mucha importancia en los próximos años y aquí pues se ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar esta cuestión al mismo nivel que los objetivos de reducción de emisiones. Nuevas en temas agrícolas, gestión de temas de agua, o sea, hay un ámbito nuevo que además adquiere una dimensión internacional que yo creo que va a ser también muy significativo. Se ha puesto en marcha la creación de un comité, son todo temas nuevos, temas que han salido de Cancún, un nuevo fondo verde, un nuevo comité de adaptación, herramientas que están aquí y que ahora tenemos que ir dando contenido, pues efectivamente para cumplir lo que allí acordamos, ¿no? Más temas relevantes, por supuesto, en tecnología. Yo creo que también en tecnología se ha dado un paso importante porque se habla de opciones de colaboración, pero no solo países desarrollados a países en desarrollo, o sea, la tradicional cooperación norte-sur, sino también se habla de cooperación triangular en materia tecnológica, cooperación sur-sur, y se han establecido también en temas institucionales importantes la creación de un mecanismo tecnológico que consiste en un centro con una red tecnológica que conecte pues los centros de excelencia en los países. Esto todavía pues, se tiene que diseñar. Hay ahora también la necesidad de poner en marcha un comité tecnológico. Se están proponiendo expertos, o sea que hay algo que hay muchas cosas que estamos justo en estos días pues intentando concretar. De hecho, pues en materia del comité tecnológico se están decidiendo los expertos que va a proponer la Unión Europea. O sea, me parece significativo que la tecnología se identifique como un elemento de importancia por sí misma dentro del acuerdo internacional, tal y como estaba además previsto en el plan de acción de Bali. Pero me parece que de Cancún y también como, digamos, resultado de lo que ya se inició en Copenhague, hay un elemento a destacar que muchas veces quizá no se le presta la suficiente atención, que es las actividades en el sector forestal. Hasta ahora, efectivamente, el sector forestal estaba incorporado como un sector objetivo dentro de las actuaciones a tomar en el marco de la Convención de Cambio Climático, pero no había lo que se llama un mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación, el mecanismo de REDD que llamamos. Y esto es importante porque por primera vez se reconoce que reducir las emisiones derivadas de la deforestación es una acción de mitigación y que como tal esa acción de mitigación puede ser susceptible de financiación por sí misma o se puede integrar en los compromisos de reducción de un país determinado. Es decir, las actuaciones que países como Brasil puedan tomar en este ámbito son actuaciones que formarán parte de su compromiso, el compromiso que va a poner sobre la mesa. Esto me parece que supone un cambio fundamental respecto a la manera en que se venían abordando las actuaciones en el sector forestal hasta ahora. No por ello menos controvertido. Hay quien dice que este tema debería tener un tratamiento distinto, que hay que tener mucho cuidado, que al final las reducciones en el sector forestal pues a veces no se pueden medir, que se puede estar falseando el compromiso de reducción internacional. Yo creo que es
un tema muy importante y al mismo tiempo con el que hay que trabajar con una gran cautela. Por eso, el hecho de que se reconociera el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación en Cancún es uno de los resultados más significativos. Las actuaciones en el sector forestal son actuaciones muy importantes en la lucha contra el cambio climático, pero vayamos con cuidado y primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues a trabajar en fases. Primero, vamos a ver qué estrategias se pueden desarrollar, vamos a ver cómo ponemos en marcha esas estrategias y luego más adelante pensaremos en cómo movilizar financiación, es decir, una posible vinculación entre estas actuaciones y los mercados de carbono, que es uno de los temas más sensibles en el proceso de negociación, hasta el punto que ni siquiera se ha recogido explícitamente en los acuerdos de Cancún, pero que es un tema que está latente, ¿no? Al final estamos diciendo que los mercados de carbono se pueden asociar a actuaciones en el ámbito de la energía o de otro tipo de proyectos, ¿por qué no en la reducción de emisiones por deforestación? Bueno, pues seguramente porque ahí hay otras cuestiones que tienen que ver, bueno, pues hasta con la propia definición de la propiedad de la tierra o con temas técnicos mucho más complicados, como es cómo se mide, con qué referencia, cómo se proyecta. Es un ámbito de trabajo nuevo y, por tanto, bueno, pues estamos yendo con cautela, pero en Cancún se acordó que este mecanismo existía y se ponía en marcha. Yo creo que es un resultado pues realmente relevante. Respecto a los mecanismos de mercado a los que hacía referencia, también en Cancún se han dado señales significativas. Los mecanismos de mercado para nosotros es una herramienta de reducción eficiente de las emisiones, pero no para todos es así. Para muchos pues es un tema casi con connotaciones ideológicas, donde se piensa que hay gente que se está enriqueciendo a costa de actuaciones de otros y creemos que este es un tratamiento erróneo y, por tanto, celebramos que en Cancún se reconociera que los mecanismos de mercado son instrumentos económicos al servicio de un objetivo de reducción que, por supuesto, tienen que estar sometidos a un régimen internacional y a un escrutinio muy delicado de lo que se hace y lo que no se hace, que ya está siendo así, pero que efectivamente, con una experiencia que tenemos todavía bastante corta de 10 años del mecanismo de mercado que se puso en marcha en Kioto, pues hay cosas que se pueden mejorar y una de las cosas que se puede mejorar es una mejor distribución geográfica, porque es cierto que estos mecanismos de mercado hasta ahora pues han servido sobre todo, se han concentrado mucho en los grandes países emergentes y quizá otros países pues no han podido acceder de esta manera. Por tanto, se ha dado una señal clara de continuidad, pero al mismo tiempo se han puesto sobre la mesa muchos elementos técnicos, mejoras que hay que hacer, también desde el punto de vista institucional se han metido cautelas para asegurar la transparencia, la limpieza del proceso, etcétera, pero es importante, los mecanismos de mercado van a seguir siendo una herramienta fundamental, porque además si decimos que un tercio por lo menos de la financiación tiene que provenir del sector privado, pues habrá que contar con unos mercados que funcionen bien. Al mismo tiempo se considera la posibilidad de nuevos instrumentos, no solo el mecanismo tradicional, que está basado en un enfoque proyecto a proyecto, es cada promotor de proyecto el que identifica dónde se puede reducir y dónde se pueden generar reducciones. A partir de ahora se puede pensar en enfoques sectoriales, que países como China, India o cualquier otro asuman sectorialmente compromisos de reducción y que todas las actuaciones que pudieran emprender más ambiciosas de esas líneas de referencia que ellos mismos se han marcado pudieran generar derechos que pudieran ellos vender y, por tanto, servirles para financiar su propio proceso de transformación. Esto es algo que hay que ver, todavía pues, está en unos términos muy informales, pero sí que es cierto que se ha dicho que en Durban vamos ya a avanzar en este tema, que me parece que tiene un potencial enorme en lo que supone de facilitar que los países que tienen que acometer los mayores procesos de transformación en sus modelos energéticos y tecnológicos puedan beneficiarse también de una herramienta como esta para financiar su proceso de transformación. Y en mecanismos de mercado también es significativo que la tecnología de secuestro y almacenamiento de CO2 se ha seleccionado como tecnología susceptible de beneficiarse de este instrumento, que hasta ahora no se consideraba así. Esto es un tema que además ha sido especialmente sensible para los países productores de petróleo, que son los que tienen también mayores posibilidades de utilizar esta tecnología o de almacenar el CO2. Y bueno, pues era un tema que sin duda ha contribuido a avanzar en las negociaciones. Por tanto, la valoración que hacemos es una valoración de conjunto positiva. Es una valoración positiva, pero también prudente. Ahí, bueno, pues salimos con unos acuerdos satisfactorios, equilibrados, que cubren todos los ámbitos, que gozan del respaldo de todos los países,
pero tenemos un calendario pues muy intenso. Y en Durban uno de los retos más importantes que tenemos es qué va a pasar con el acuerdo jurídicamente vinculante, el nuevo tratado internacional que necesitamos que sustituya al protocolo de Kioto, que termina en diciembre de 2012. El tiempo se nos acaba y tenemos que saber qué va a pasar después. Este es uno de los debates pendientes, es una de las cuestiones que ha quedado sin resolver, que se ha pospuesto y que pues ahora nos está manteniendo a todos ocupados, inquietos y donde los enfoques son diferentes, sobre todo porque aquí hay un problema también de calendarios. Hay países que tienen más prisa, hay zonas como la Unión Europea que ya tenemos nuestro paquete de medidas en marcha, que estamos tirando del carro para ver si conseguimos que todo el mundo asuma un grado de vinculación similar al que nosotros tenemos, con un régimen de cumplimiento tan estricto como el que nosotros tenemos en el protocolo de Kioto, y hay países pues, que apenas están empezando a asomar a este tema y que bueno, pues van con mucho más cuidado. No hablemos, por supuesto, de economías emergentes donde efectivamente pues para ellos todo lo que suponga asumir compromisos es una concesión. Consideran que al final bueno, pues son países que han sido sufridores del problema. Es cierto que China es ahora el principal emisor y que lo va a ser, pero también es cierto que en términos de emisiones per cápita se encuentra todavía muy por debajo de los niveles de emisiones de la OCDE. Por lo tanto, es legítimo también que trabaje en este tema con mucha cautela. Por supuesto, también la posición de los Estados Unidos es determinante y la posición de los Estados Unidos está muy condicionada por lo que China haga en este contexto y por las propias peculiaridades de su sistema de toma de decisiones nacional, donde bueno, pues le impide asumir compromisos vinculantes a menos que tenga una legislación nacional que lo respalde. Todos conocemos que este es un debate incierto en el contexto de los Estados Unidos. Hay compromisos de reducción asumidos por el presidente, pero que realmente no hay un paquete de acciones legislativas que pueda respaldar un compromiso vinculante por parte de este país en el contexto internacional. Pero bueno, hay margen para ver hasta dónde se puede llegar. Lo que pensamos es que si hemos podido alcanzar unos acuerdos en Cancún, que son la base, lo que tenemos que saber interpretar es hasta dónde podemos llegar en el carácter vinculante de esta misma base, ¿no? Y no forzar de menos, pero tampoco forzar de más. Este es el proceso en el que nos encontramos en este momento. Al final, de lo que se trata, como decía al principio, es de que seamos capaces de definir que una tonelada de reducción una tonelada de CO2 es lo mismo en un país que en otro y está sometida al mismo examen, a la misma vigilancia, que tengamos un sistema transparente y que todas las actuaciones que se tomen en cualquier país pues tengan su reflejo de una manera clara en el seguimiento que se hace del cumplimiento de ese mismo país. Me gustaría terminar haciendo una mínima reflexión final sobre el papel de la Unión Europea en este proceso. Muchos titulares que hemos leído, ¿no? Dicen la Unión Europea está fuera del debate, la Unión Europea ya no está en el escenario económico internacional en materia de lucha contra el cambio climático. Yo creo que esto es una interpretación errónea, pero también comprensible. Al final hay que pensar que las emisiones de la Unión Europea en el total de emisiones en este momento pues es muy pequeño. Ahora pues ni siquiera llegamos al 40% total, pero es que es posible que en el año 2020 o 2030 podamos estar en torno al 10% de las emisiones totales del mundo. Claro, en términos económicos o en términos políticos la Unión Europea tiene un peso, pero al final su voz en las emisiones pues es de alguna manera menor. Pero al mismo tiempo creo que si no hubiera sido por la Unión Europea y por el empuje que se ha tenido desde los años 90, por supuesto siendo la parte más importante del protocolo de Kioto y la que cumple de verdad, si no hubiera sido por la Unión Europea, pues probablemente no habría un proceso de negociación internacional, ni en el marco de Naciones Unidas ni fuera del marco de Naciones Unidas. Lo importante aquí no es quién figura en la foto final, sino si el resultado que se consigue está cerca de las aspiraciones. Todavía no está tan cerca de nuestras aspiraciones como querríamos, que querríamos desde siempre un acuerdo similar a Kioto, donde estuviéramos todos, esa era nuestra aspiración original, pero poco a poco nos vamos acercando y vamos bueno, removiendo la conciencia de los gobiernos de otros países y sobre todo asumiendo pues, decisiones audaces. Yo creo uno de los hechos que sin duda ha marcado esta negociación también y que debo decir que ha sido parte también de la estrategia de España cuando teníamos la presidencia en el primer semestre del año pasado, es
evitar que la continuidad del protocolo de Kioto sea vista como un problema. Nosotros creemos que hace falta un repuesto del protocolo de Kioto, eso es indudable. El protocolo de Kioto acaba, pues algo habrá que hacer. Entonces, nuestro planteamiento es, hagamos un Kioto 2 donde estemos todos, un acuerdo único. Si algunos no pueden subirse a este carro, bueno, pues estamos dispuestos a mantener un sistema de doble vía donde unos tenemos compromisos más estrictos y otros no. El problema es que mantener un Kioto 2 donde solo esté la Unión Europea, como decía antes, con el porcentaje tan pequeño que ahora ya empezamos a suponer de las emisiones, no resuelve el problema mundial, pero si como signo de voluntad negociadora sirve, pues adelante. Y eso es la estrategia que mantuvimos, que yo creo que contribuyó mucho a eliminar cuestiones a veces extra negociación que están en todo este tipo de foros. El foro, desde luego, de Naciones Unidas, pues es muy complejo y bueno, pues allí cualquier declaración se magnifica, se saca de contexto y por tanto pues hay que ir con mucha cautela. Y por tanto, bueno, pues simplemente para terminar decir que confiamos en satisfacer las expectativas de los que sí que interpretan que Cancún fue un avance, para nosotros obviamente lo fue, pero que no es nada más que el primer paso. Ahora tenemos que seguir trabajando y seguir dando señales y informando correctamente de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo y bueno, pues queda a su disposición para cualquier pregunta sobre lo que allí hicimos. Muchas gracias.